noches, bienvenidos. Este día vamos a desarrollar el tema de mano de obra. Sean todos bienvenidos, vamos a iniciar. Ok, tema mano de obra. En toda empresa industrial requiere del recurso importante como es el elemento humano. El obrero que se encarga de aportar el conocimiento técnico en el proceso de transformación de las materias primas en productos finales, productos terminados. El factor humano o obrero será la pieza primordial para alcanzar los objetivos que la empresa se ha proyectado, de acuerdo con sus actividades económicas, productivas, aportando la eficiencia y la experiencia. En la mayoría de los trabajadores invierten muchos años para que las empresas alcancen el éxito de sus metas, debido a que algunos procesos de producción requieren gran parte de la especialización. También vamos a definir y vamos a desarrollar la clasificación de la mano de obra. La definición en términos generales podemos definirla de la siguiente manera. Es el esfuerzo físico o mental que intervienen en las etapas del proceso de fabricación de la materia prima en bien o productos terminados, en donde se pagan los sueldos y los salarios por el servicio prestado, prestaciones del personal de la industria, asimismo los descuentos por las retenciones legales aplicadas al obrero por las actividades relacionadas a la producción, sean estas directos o indirectos. ¿Cómo podemos clasificar la mano de obra? Bueno, la podemos clasificar como mano de obra directa y como mano de obra indirecta. El esfuerzo físico o mental del obrero que se encarga en el proceso de fabricación de la materia prima en un producto terminado, en donde se identifican directamente con la producción y reciben la remuneración por el tiempo efectivo de trabajo, lo vamos a conocer como mano de obra directa. La mano de obra indirecta la vamos a distinguir de la siguiente manera: es aquel trabajador que no se puede identificar o cuantificar directamente al proceso de fabricación de un producto, en donde se pagan sueldos y salarios como apoyo al proceso de producción, por ejemplo, empleados de mantenimiento, el supervisor o supervisores, inspectores, vigilantes de planta, autoridades y empleados del departamento de producción, que se encargan de desarrollar ciertas actividades de organización, control, dirección. Ok, vamos a hablar del control interno aplicado a la mano de obra. Dentro de los controles internos podemos hablar que las tarjetas de tiempo son elementos importantes para llegar a controlar de manera eficiente y eficaz la asignación de las erogaciones del costo. También tenemos las boletas de trabajo o las órdenes de trabajo, por medio de las cuales podemos identificar quiénes son los que han intervenido en un trabajo determinado, número de horas laboradas, etcétera, etcétera. También tenemos el libro de control de entradas y salidas, o bitácoras, o libro de asistencias, que por medio de estos podemos llegar a definir días de efectivo de trabajo, permisos personales, etcétera, etcétera. También tenemos las tarjetas magnéticas o electrónicas. Hoy día el famoso reloj marcador ha sido sustituido por reloj biométricos. La pandemia obligó a que estos relojes biométricos migraran a relojes más inteligentes. Son lectores de rostro, lectores de pupilas, etcétera, etcétera, que no necesitan el tacto. Y otro de los elementos que vamos a ver en la planilla de sueldos y salarios, en la cual vamos a centrar nuestra unidad de estudio del control de la mano de obra, vamos a hablar de la planilla de sueldos y salarios. Según el Código de Trabajo, en su artículo 138, cita lo siguiente: todo patrono está obligado a llevar planillas o recibos de pago
en el que conste, según el caso, los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por cada trabajador. Las horas ordinarias y extraordinarias laboradas en jornadas diurnas o nocturnas y los días hábiles de asueto y de descanso en que laboren, también constarán los salarios que en forma de comisiones se hayan devengado y toda clase de cantidades pagadas. Todo esto va a integrar la planilla de salarios. Además, deberá de firmar este documento denominado planilla, deberá estar firmado por el trabajador, y si éste no supiere o no pudiere, deberá estampar la huella digital del pulgar de la mano derecha o a falta de este cualquier dedo. El trabajador recibirá, si lo solicita, una copia del recibo de pago. Además, en este recibo de pago se hará constar todos los elementos de su remuneración y de los descuentos que se han practicado sobre la misma. Además, el Código de Trabajo prohíbe pagos en especie. No existen pagos en especie. Vamos a hablar del salario. El salario está regulado en un cuerpo normativo del Código de Trabajo. El artículo 199 describe lo siguiente: es la definición de salario, es la retribución de dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador por los servicios que presta en virtud de un contrato de trabajo. El artículo 120 también dice que deberá pagarse en moneda de curso legal, colones o dólares, el salario de los trabajadores. El salario deberá también ser oportuno, íntegro y personal. Artículo 127 del Código de Trabajo. El salario también deberá pagarse en el lugar y fecha convenida. Artículo 128 al 130. Las principales formas de estipulación de los salarios son por unidad de tiempo, por unidad de obra, por sistema mixto, por tarea, por comisión y a destajo, por ajuste de precios alzados. Todas esas son modalidades o estipulaciones del salario. Artículo 140. El salario básico es la retribución que le corresponde al trabajador, el cual servirá de base para cálculo de cualquier obligación pecuniaria del patrono a favor del trabajador, motivado por las prestaciones de su servicio. Artículo 141 también establece que el salario básico podrá calcularse por días o por horas. Artículo 144 al 160 dice: los trabajadores tienen derecho a un mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales del hogar. Cuando hablamos también de jornada laboral y semana laboral, dice que la jornada laboral, las jornadas de trabajo se dividen en diurnas y nocturnas. Las diurnas comprendidas entre las 6 del día, de la mañana, a las 19 horas del mismo día. Y las nocturnas comprendidas entre las 19 horas del día a las 6 horas del día siguiente. Toda jornada que tenga más de 4 horas nocturnas, toda jornada que tenga más de 4 horas nocturnas, será considerada nocturna para efectos de la duración. Aquellos empleados que tienen traslape entre horario diurno y nocturno, si el horario nocturno es mayor a 4 horas, se va a considerar horario nocturno. La semana laboral no excederá de 44 horas. La semana laboral nocturna no excederá de 39 horas, según lo establece el artículo 161. Vamos a hablar también del marco legal. Horas extras. Las horas extras se podrán pactar ocasionalmente, según el artículo 170. No es la regla, ocasionalmente. Estas se pagarán con un cargo del 100% del salario básico por hora. Esto es artículo 169. O sea que la hora extra va cargada el 100% por hora. Las labores que se ejecuten en horas nocturnas tienen un recargo de
125 sobre el salario establecido para igual trabajo de horas diurnas. Quiere decir que el trabajador de horas nocturnas trabaja al 125 según el salario base. Las labores ejecutadas en el día de descanso tendrán derecho. Las labores ejecutadas en el día de descanso tendrán derecho a una remuneración adicional del 50% como mínimo. Las horas de trabajo y un día de descanso compensatorio. Voy a volver a leer. Las labores ejecutadas en día de descanso tendrán derecho a una remuneración adicional del 50% como mínimo por las horas que trabaje y un día de descanso compensatorio. Además de que tiene derecho al 50% adicional por prima por haber trabajado el día de descanso, tiene derecho al compensatorio. Además, los trabajadores que laboren en día de asueto devengarán un salario extraordinario integrado por el salario ordinario más un recargo del 100% de este. Artículo 192. Okay. Los trabajadores que laboren en día de asueto devengarán un salario extraordinario integrado por el salario ordinario más un recargo del 100% del salario ordinario. Ok, vamos a ver las semanas de descanso. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral. El día de descanso semanal será el domingo. Sin embargo, los trabajadores que laboren en empresas de trabajo continuo, empresas que presten un servicio al público o empresas que por índole de sus actividades laboran normalmente en día domingo, tendrán derecho a día de descanso complementario remunerado durante la semana. Vacaciones anuales. Vacaciones anuales remuneradas desde un año de trabajo continuo en la misma empresa o establecimiento o bajo la dependencia de un mismo patrono. Los trabajadores tienen derecho a un periodo de vacaciones cuya duración será de 15 días, los cuales serán remunerados con una prestación equivalente al salario ordinario correspondiente a dicho lapso más el 30% del mismo. Además, los días de asueto. Días de asueto remunerados son los siguientes: 1 de enero, jueves, viernes y sábado de la Semana Santa, 1 de mayo, 6 de agosto, 15 de septiembre y 2 de noviembre y 25 de diciembre. En San Salvador, el 3 y 5 de agosto y el día principal de las festividades más importantes del lugar del resto de la República, según el artículo 190 al 195. Aguinaldo. El patrón está obligado a pagar la prima anual de concepto de aguinaldo cuando el trabajador tuviera un año o más de estar a su servicio. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Dice así el ejercicio: práctica contable. La empresa manufacturera Industrias Texcal, SADCB, cancela el último mes de agosto del 2007 los siguientes sueldos mensuales. Gerente Nelson López, $1000. Gerente de ventas Joaquín Quintanilla, $600. Gerente administrativo Mario Perla, $650. Gerente de producción Roberto Mejía, $700. Operario 1 Dominga Larín, $300. Y operario 2 Julia López, $300. Ahora, hay datos adicionales. El gerente de ventas tiene un préstamo en el Banco Bucatlán, que sus descuentos son de $70. La operaria 1 tiene 9 horas extraordinarias diurnas. Se descuenta al gerente de producción $50 de la cuota alimenticia y los pagos se efectuaron en efectivo. Se pide elaborar la planilla con sus respectivas retenciones de IF, AFP y renta, registrar los asientos contables de la provisión y el pago respectivo. Ok, antes de iniciar el proceso de cálculo, hay que recordar lo siguiente. Esta es una tabla anterior del cálculo de la renta.
Un ejemplo, primer ejemplo, si ganaba $520 con 11 centavos, se le restaba el monto de la AFP y se calculaba. Según esto, no paga porque quedaba en el tramo 1, ¿verdad? De 0 centavos a 487,60, sin retención. Segundo ejemplo, si ganaba $800 del salario, se le restaba lo de la AFP y se le retenía retención aplicable, era 43,42 según el cálculo siguiente. Quedaba en el tramo 3 y se le aplicaba el 10% sobre el exceso de 642,85 más la cuota fija de 32,70. Esto era como se aplicaba antes. Actualmente, con el cambio de las tablas de retención, se aplica de la siguiente forma. Ejemplo 1. Si X gana 520,11, se le va a descontar la AFP y se le va a descontar el IS. Y esto menos AFP menos IS da $472. Cae en el tramo 1 de 472, por tanto es sin retención de renta. Ejemplo 2, $800, se le resta el AFP, se le resta el IS y llega a 726. Se aplica en el tramo 2 de 472 a 895, sería el 10% del exceso de 472 más la cuota fija de $17,67, representando 43,07. Esto es para las retenciones de IS. Recordemos que también las AFP descuentan al empleador 7,75, al trabajador 7,25. En total es el 15% para la previsión. Estos AFP, si fuese IS, es 7,50, 15%, si es IMPEP, 7,50 y 15. Además, el aporte patronal que tu empleador realiza al seguro social es del 77,5 sobre el valor del salario mensual, mientras que tu aporte como trabajador es el 3%. Esto lo vamos a considerar a la hora de ir a elaborar la planilla de salarios. Ok, entonces vamos a iniciar con esta práctica, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer nuestra planilla de salarios.